arrancarle sus secretos al mar profundo, deambular por las costas mientras averigua la génesis y el destino de miles de especies marinas. Conocer más sobre la historia de civilizaciones y embarcaciones ahora sepultadas en el mar. Buscar, preguntar y encontrar seres microscópicos y las respuestas a misterios que el ser humano necesita conocer para su supervivencia o simplemente para convivir mejor con el océano, siempre en movimiento, con sus cambios, con el clima que lo rige todo. Esos son los objetivos de naves como el crucero científico Nancy Foster. El Nancy Foster es una nave que deambula por el inmenso laboratorio llamado Océano. En él se embarcan cada determinado tiempo científicos, arqueólogos y marinos en busca de lo que no es posible ver desde sus laboratorios en tierra firme o cerca de la costa. Nancy Foster fue una bióloga y conservacionista interesada en la ciencia de la vida marina. El buque oceanográfico que hoy abordamos lleva con honor su nombre. Investigadores del Colegio de la Frontera Sur, Ecosur, han tenido en varias ocasiones la fortuna de embarcarse en este barco científico. ¿Qué buscan? Como objetivo central, el estudio o localización de áreas de desove del atún rojo, que es muy importante y que es muy valioso como recurso pesquero. La atención de la gente y la atención de los productores está muchas veces lejos del inicio de toda la cadena de producción, digamos. En este caso, después de la reproducción de los meros, el destino de las larvas depende de la calidad de las aguas, de las corrientes, y esos estadios son los menos conocidos, son los que menos se ven, por tanto, a veces despiertan la menor atención. Sin embargo, nosotros sabemos que ahí empieza, el éxito de una pesquería empieza precisamente en los estadios tempranos, en los huevos, en las larvas. ¿Qué ambiente encuentran? Esos son los estadios más frágiles. Eso es el interés, y eso he aprendido aquí en los cruceros, ¿no? Tener un conocimiento de las corrientes, porque al final de cuentas esas son las que transportan toda la vida que viene en el agua. Son los caminos que podemos de alguna manera predecir para encontrar a estos organismos que nuestros colegas en la parte biológica están tratando de encontrar. Son procesos que conectan ambientes, son procesos que conectan grandes ecosistemas, ¿no? Y esa es la gran importancia de participar en un crucero oceanográfico, hacer mediciones de la parte física, porque estamos conociendo la física del hábitat, cómo se mueve, y eso es algo increíble de hacer. Los resultados de las investigaciones realizadas en el Nancy Foster por parte de Ecosur son de gran valía para la humanidad. ¿Por qué? Una de las mayores aportaciones, al menos por parte de nosotros, primero que nada Ecosur, para México, es el incremento en la diversidad de larvas de peces, y en este caso de peces marinos, conocimiento en estadio larval que se encuentran en Quintana Roo, o sea que la diversidad de peces que existen es mucho mayor a lo que teníamos estimado. Podemos tener una idea un poquito más cercana de qué especies están haciendo uso de nuestras zonas para llevar a cabo sus áreas de desove y alimentación en todo lo que es el Caribe mexicano. Tiene que ver con las poblaciones de meros que habitan las costas de Quintana Roo y el norte de la península de Yucatán. Estos recursos son unos recursos muy valiosos desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista pesquero, por el alto precio que alcanzan, pero a la vez son también muy frágiles.
Entonces, el hecho de saber la biología, aspectos reproductivos y el desarrollo de sus larvas ha sido mi principal interés en estos cruceros y por eso mantiene mi participación en la campaña con la NOAA. Una de las aportaciones que yo considero más importantes es entender cómo ocurren los diferentes procesos oceanográficos en el sistema arrecifal mesoamericano. Y bueno, con énfasis claro está en el Caribe mexicano. Hemos podido encontrar de alguna manera cuáles son los procesos más importantes que tenemos en la parte del Caribe occidental. En particular es muy importante para nosotros cómo está funcionando el sistema de corrientes en el sistema arrecifal mesoamericano. Bueno, de ahí la importancia de sus diferentes hábitats. Al final de cuentas, el gran ecosistema del Caribe está conectado con el Golfo de México y así a su vez con el Atlántico. En el ámbito de la cooperación internacional, países como México y Cuba, que comparten una gran extensión del Mar Caribe y que colaboran en investigaciones, utilizan los resultados para beneficiarse mutuamente, tal como lo indica el Dr. Julio Weisre, director del Acuario Nacional de Cuba. El potencial es grande tanto en el Caribe como en el Golfo de México. Compartimos muchos problemas y hay razones geográficas, ecológicas e históricas que nos combinan a trabajar juntos. Somos vecinos, compartimos las mismas especies, estamos bañados por el mismo mar e influenciados por sus corrientes o por sus huracanes. La experiencia de colaboración anterior dice que esto es posible y bueno. El científico debe aprender a hablar con el mar. Debe entender sus estructuras, movimientos, colores y debe estar pendiente de los mínimos cambios que se presentan para poder entender los mensajes ocultos que tienen los habitantes submarinos. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso entre el científico y su investigación dentro del Nancy Foster? Nuestro trabajo en el Nancy Foster está dividido en 2 horarios. Y trabajamos en 2 grupos. De 12 de la noche a 12 del día es el horario nocturno y de 12 del día a 12 de la noche es el siguiente horario. Llevamos un plan predeterminado normalmente de estaciones en las cuales vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de recolecta de muestras biológicas y de toma de datos oceanográficos. Ya estamos preparados. Normalmente sabemos el tiempo en que tardamos en llegar de una estación a otra y vamos preparándonos para estar listos para la toma y la preparación de los equipos para la colecta de las muestras de plancton. En lo personal es una experiencia enorme de expectación el poder enfrentarme a ver lo que voy a encontrar en una siguiente muestra. Es una emoción porque estamos en búsqueda de organismos muy específicos y a veces las condiciones para trabajar afuera, para esperar la muestra, son complicadas. Nosotros nos hemos enfrentado en ocasiones al mar muy picado. Es difícil la maniobra afuera, sobre todo cuando el mar está bastante picado, como fue ahora en este crucero que acabamos de concluir, pero el hecho de recibir el material y estar filtrando y dejando nuestra muestra tamizada es una emoción, porque desde el momento en que vemos ya empezamos a percibir sin necesidad de microscopio. Es un aplauso cuando alguien logra encontrar una larva de atún en las muestras, que ese es uno de los principales objetivos. Es emocionante también, por otro lado, ver los cambios en la comunidad que nos rodea, porque de una estación a otra hay unos cambios maravillosos en la composición del plancton. Definitivamente los copépodos, que son organismos del zooplancton, que son los más abundantes en el océano, tienen un cambio de coloración de una estación a otra que nos maravillan en el momento en que nosotros los logramos percibir. Y es notable, se aprecia simplemente a simple vista, ¿no? Entonces estamos viendo condiciones diferentes cuando cambia la composición de la comunidad y realmente es maravilloso, ¿no? Es emocionante. Y sobre todo cuando ya los vemos al microscopio los podemos fotografiar. Es un placer trabajar con esto, es un placer. Bueno, en particular en el Nancy Foster es una nave bastante equipada con instrumentación para hacer las mediciones de la parte física. En ese aspecto tenemos
equipo que puede medir las corrientes directamente desde la embarcación y podemos tener mediciones a diferentes profundidades de las diferentes corrientes que ocurren. Tenemos mediciones también de lo que le llamamos nosotros las propiedades termoalinas, es decir, la temperatura, la salinidad y otras propiedades como el oxígeno disuelto. Eso nos ayuda a determinar cuáles son los hábitats preferidos de los organismos. Esto lo vemos en una estructura en 3D, ¿no? Tenemos una estructura tridimensional de cómo está moviéndose el agua, qué características tiene y bueno, podemos determinar las diferentes masas de agua. Y otra manera que tenemos bastante eficaz de medir las corrientes es a través de los cruceros oceanográficos, es liberando boyas. Boyas, estas son unos instrumentos que arrojamos en el agua y que son seguidos por satélite. Tenemos algunos boyas liberadas en estos cruceros y tenemos los ejemplos de cómo estas siguen directamente las corrientes y cómo conectan las diferentes cuencas o los diferentes hábitats. Aquí tenemos un mapa en el cual vienen las trayectorias, que así le llamamos a la posición de cada boya en cada tiempo. Cada color es una boya diferente y vemos que a pesar de que algunas son liberadas muy cercanas a la costa, no llegan a la costa, sino que salen del Caribe, entran al Golfo de México, incluso llegan a escapar de él. Y esto es algo muy interesante. Aquí tenemos una boya que da vueltas y es atrapada por un giro oceánico. El material que se extrae del mar por medio de los cruceros oceanográficos es posteriormente analizado en este laboratorio dedicado al estudio del zooplancton. En este lugar, investigadores de Ecosur se dedican a separar larvas y a buscar huevos de peces. Realizan actividades como medir y pesar larvas y llevan a cabo estudios genéticos. ¿Qué hallazgos importantes han acontecido en este laboratorio? En 2010, 40 kilómetros al noreste de Cancún, fue encontrada la primera larva de pez león y de todo el Atlántico. Por medio de la cuestión oceanográfica y de los estudios en cuanto a corrientes, determinar de qué área posiblemente podría haberse originado esa larva de pez león, con base precisamente en el otolito de la larva. La larva tiene todos los peces tienen otolitos que nos permiten determinar su edad, y en larvas es mucho más fácil que en adultos. Esta larva de pez león tenía escasos 15 días de edad. Entonces, a partir de ello, se pudo estimar, y con base en el conocimiento de corrientes, que su posible origen. La oceanografía física nos lleva a comprender este tipo de fenómenos. ¿Cómo es posible que una especie se transporte miles de kilómetros por medio de las corrientes marinas? La parte importante de por qué entender las corrientes es porque de alguna manera nos están hablando del transporte, de la dispersión. La medida de la dispersión va muy ligada a la intensidad de la corriente. Si es una intensidad estamos hablando, bueno, para imaginarnos, la corriente de Yucatán es una de las más intensas del mundo. Estamos hablando que en un solo segundo estamos moviéndonos del orden de 2 a 3 metros. Entonces cuenta 1 y ya nos movimos una distancia. Yo desaparezco en este momento en un segundo del enfoque. Eso es, por ejemplo, para medir qué tan intensa es una corriente. Qué tan importante es, si esta corriente se mantiene, nos puede mover grandes distancias. De ahí que podemos encontrar organismos que aún pensamos que no pertenecen a esta área, las podemos encontrar. Uno de los problemas más palpables, además de conocer los diferentes organismos, pues vimos el problema del sargazo, y eso es evidente. El sargazo viene de largas distancias y es transportado por las corrientes. Ahí es donde vemos los procesos de conectividad bastante ligados con
el estudio de los transportes y la dispersión, y solamente lo podemos lograr, nuevamente vuelvo a mencionar, a través de mediciones como son a través de cruceros oceanográficos. También hemos encontrado larvas que no son de esta zona del Caribe mexicano y que es muy difícil o resultaría muy difícil explicar el por qué están aquí si no tuviéramos nosotros acceso al conocimiento de la oceanografía física del área, y también el uso de las herramientas genéticas para poder identificarlos. Son larvas de góvidos encontradas a lo largo del Caribe mexicano, pero que como adultos no están registrados en Quintana Roo. Están registrados en la parte de Guatemala y en la parte de Honduras. Entonces, esas larvas capturadas a lo largo del Caribe mexicano fueron larvas que fueron lógicamente transportadas, se salieron de su hábitat natural. Hemos podido localizar zonas de desove que son muy importantes para diferentes especies de importancia económica, como son los picudos, y por decir picudos yo les digo que son los marlin, el marlin blanco, el marlin azul, el pez vela, el pez espada, otros atunes importantes, los dorados también son muy importantes y los hemos podido encontrar y específicamente poder determinar en qué zona fueron encontrados los huevos de peces. De hecho, una de las tesis de una estudiante de maestría logró identificar, pero a través de herramientas genéticas, las áreas de desove de ciertas especies. Los resultados y grandes descubrimientos que han hecho en el Nancy Foster científicos de Ecosur y de otros países se conjuntan y dan respuestas a interrogantes que sin la ayuda de esta nave serían imposibles. Utilizando herramientas genéticas que en este caso están, porque Ecosur tiene un nodo de identificación a nivel de una herramienta genética conocida como código de barras, hemos podido nosotros avanzar en el conocimiento de estadios tempranos que son críticos para el conocimiento de la pesquería de varias especies de mucha importancia económica y ecológica. En el mundo de la investigación siempre nosotros nos preguntamos por hacer un monitoreo, por seguir cada año los cambios anuales, y el hecho de continuar con estos cruceros, hacer una serie, es, digamos, muy emocionante, pero además es lo que se necesita. Estamos haciendo lo que se necesita para cada año dar un seguimiento de los cambios en las condiciones de las corrientes, en las condiciones de temperatura, enfrente de las costas de Quintana Roo, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poderle dar seguimiento y monitoreo continuo es algo que nos llena de satisfacción. El Nancy Foster seguirá acumulando millas en el mar y los investigadores grandes descubrimientos. Conocimientos que para la vida futura del ser humano seguramente resultarán vitales.